La fotografía tenía los bordes amarillentos del papel que ha vivido demasiados años dentro de un sobre. Era una imagen de tamaño postal, en blanco y negro, con esa nitidez extraña que tienen las fotos antiguas cuando alguien las tomó con cuidado, con intención, queriendo que duraran. La sostuve con los 2 dedos como si pudiera quemarse. O como si pudiera quemarme a mí. En el fondo de la hacienda iluminada con velas y guirnaldas de luz cálida, con el sonido de la música todavía vibrando en el salón principal y las voces de casi 200 invitados mezclándose en el aire fresco de la noche yucateca, yo estaba parada sola junto a la mesa de regalos, mirando algo que no debería existir. En esa fotografía aparecía mi padre, aparecía mi madre, y aparecía él, mi esposo. El hombre que dormía a mi lado cada noche desde hacía 5 años. El hombre que me había elegido cuando yo no me creía elegible para nadie. El hombre al que yo amaba con esa clase de amor que ya no necesita demostrarse porque simplemente es, porque está ahí, porque no se discute. Pero en esa fotografía él era un hombre adulto. Y la fotografía tenía al menos 40 años. Me quedé inmóvil. El papel temblaba entre mis dedos, aunque yo no me movía. Afuera el mariachi había comenzado la segunda ronda. Alguien reía muy fuerte cerca de la fuente central. El olor a jazmín y a cera llegaba desde el corredor de arcos, y todo seguía exactamente igual que antes de que yo abriera ese sobre anónimo que había aparecido mezclado entre los regalos de la noche. Todo seguía igual excepto yo. Yo ya no era la misma persona que había entrado a esa habitación 30 segundos antes. Antes de contarte lo que pasó después de esa noche, y antes de explicarte todo lo que significaba esa imagen, y cómo llegó a mis manos, y qué ocurrió con mi familia, y con mi matrimonio, y conmigo, necesito que me acompañes desde el principio. Porque para que esa fotografía tenga todo su peso y toda su verdad, tienes que saber quién era yo antes de que todo esto ocurriera. Tienes que conocer a Renata Salgado tal como era en Puebla, antes de Mérida, antes de la hacienda, antes del éxito y antes de la traición que lo puso todo en marcha. Y antes de seguir, quiero pausar aquí un momento. Necesito saber quién me está acompañando esta noche. Escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Tu ciudad. Tu estado. Si estás en México o del otro lado de la frontera o más lejos todavía. Me interesa saberlo de verdad porque yo leo todos los comentarios, cada uno. Y también quiero saber qué hora es allá donde estás. Hay quienes me ven de madrugada cuando el silencio de la casa les pesa y eso me dice algo sobre por qué están aquí. Si esta historia ya te está llegando aunque apenas comienza, deja un like. Eso me ayuda a seguir. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día sin falta. Ahora déjame llevarte a Puebla. Yo nací en Puebla, en la colonia Analco, en una de esas casas de paredes gruesas y patios con bugambilias que en esta ciudad parecen haber existido siempre. Mi padre se llamaba Rogelio Salgado Villanueva y era contador en una empresa mediana de materiales de construcción. Mi madre se llamaba Esperanza Ríos de Salgado y había estudiado 2 años de enfermería antes de casarse, después de lo cual nunca volvió a trabajar fuera de la casa. Era una mujer de movimientos precisos, de pocas palabras y de una capacidad extraordinaria para comunicar con el silencio lo que nunca decía en voz alta. Los silencios de mi madre eran elocuentes. Los aprendí a leer desde muy niña y esa habilidad, sin que yo lo supiera entonces, me iba a salvar mucho tiempo después. Mi hermana mayor se llamaba Daniela. Daniela Salgado Ríos, 4 años mayor que yo, con la facilidad natural de quienes parecen haber nacido en el lugar correcto en el momento correcto. Daniela era inteligente, pero sobre todo era visible. Tenía esa clase de presencia que llena un cuarto sin esfuerzo, que hace que la gente gire la cabeza, que provoca admiración instintiva incluso en personas que no la conocen. Mi padre decía que tenía carisma. Mi madre la miraba con una mezcla de orgullo y de algo más que yo tardé años en reconocer como envidia vicaria, esa satisfacción de ver en otra persona lo que una misma no pudo ser. Yo era distinta.
No menos. Entiendo eso ahora, pero entonces no lo entendía. Yo era la que hacía las cosas bien sin que nadie se diera cuenta de que las estaba haciendo, la que terminaba las tareas antes de que mi madre las pidiera, la que encontraba los errores en las cuentas del negocio de mi padre cuando él me pedía ayuda de adolescente, la que guardaba los recibos doblados en orden cronológico dentro de una caja de zapatos desde los 13 años, no porque alguien me lo enseñara, sino porque me parecía que así debía ser, que los papeles importantes merecían un lugar donde encontrarlos cuando los necesitaras. Mi abuelo materno, don Humberto Ríos Castillo, era la persona en el mundo que más me entendía. Vivía en la misma calle que nosotros, a 3 casas de distancia, en una casa más pequeña, pero llena de libros y de objetos que él sabía exactamente dónde estaban, aunque a los demás nos parecieran apiñados sin orden. Él me enseñó una sola cosa que lo cambió todo. Me lo dijo cuando yo tenía 11 años, una tarde de martes que olía a lluvia próxima y a pan de anís. Me dijo: Renata, las palabras se las lleva el viento. Lo que pones por escrito, con fecha y con tu nombre, eso queda. Guarda siempre lo que importa, porque el día que necesites probar algo, los recuerdos de los demás van a ser muy convenientes para ellos y muy inconvenientes para ti. Tenía 11 años y no entendí todo, pero lo guardé, como guardaba los recibos, como guardaba las fechas, como guardaba, sin saberlo, las herramientas para lo que todavía no había ocurrido. La primera grieta visible en la estructura que yo creía sólida fue tan pequeña que casi la paso por alto. Tenía 16 años. Ese verano el Instituto Tecnológico había organizado un concurso regional de matemáticas y yo llegué en tercer lugar estatal, lo que para una alumna de preparatoria sin entrenamiento especializado era, según la maestra Concepción Huerta, un resultado extraordinario. Me dieron un diploma, una mención en el periódico escolar, y la maestra me dijo en voz baja que tenía lo que necesitaba para una carrera en contaduría o en derecho, que no lo desperdiciara. Cuando llegué a casa con el diploma, mi madre estaba en la cocina. Lo vio, asintió, dijo: «Bien, mija», y siguió picando el jitomate. Esa misma semana, Daniela llegó con el tercer lugar en un torneo de oratoria interescolar de la ciudad, no del estado, de la ciudad. Mi padre enmarcó el certificado esa misma tarde. Lo puso en la sala, junto a la fotografía familiar del bautizo del primo Luis. Estuvo hablando de eso en la cena durante 4 días seguidos. Yo no dije nada. Doblé mi diploma y lo puse en la caja de zapatos junto a los recibos. No te digo esto para que sientas lástima. Te lo digo porque así fue. Porque los patrones de una familia se establecen antes de que uno tenga las palabras para nombrarlos. Porque lo que aprendí en esa cocina y en esa sala, sin que nadie me lo dijera en voz alta, fue que mi trabajo era hacer las cosas bien en silencio y que el reconocimiento era para otra, que yo era la que funcionaba y que Daniela era la que brillaba. Y que esos 2 roles, en la lógica de esa casa, no tenían el mismo valor. Durante los años que siguieron esa lógica, se fue consolidando sin que nadie la cuestionara. Daniela estudió comunicación en una universidad privada de la ciudad. Yo estudié administración de empresas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, una institución seria y exigente, pero más económica. Mi padre dijo que era una decisión práctica, que para las carreras de números la privada no añadía tanto valor. Lo dijo con la tranquilidad de quien está tomando una decisión lógica, no con la crueldad de quien toma una decisión injusta. Eso, creo ahora, fue lo más difícil de sobrellevar. Que nunca fue malicia explícita. Fue simplemente cómo eran las cosas. En la universidad conocí a Armando Guerrero Pacheco. Estudiaba ingeniería industrial. Era callado, metódico, con una sonrisa que tardaba en llegar, pero que cuando llegaba hacía que valiera la pena esperar. Nos hicimos novios en segundo semestre. Durante 3 años y medio fuimos una de esas parejas que los demás describen como complementarias, como estables, como la clase de personas que van a construir algo juntos porque las 2 piezas encajan de una manera que no necesita explicación. Yo lo quería, y creo que él también me quería,
o al menos creo que lo intentaba dentro de sus propias limitaciones, que en ese momento yo no había aprendido a ver todavía. El verano en que yo cursaba el tercer año, Daniela volvió a casa después de un proyecto de comunicación en la Ciudad de México. Volvió distinta, más segura de sí misma, con una forma de entrar a los cuartos que hacía que todo el espacio se reorganizara alrededor de ella. Empezó a venir a las reuniones familiares los domingos. Empezó a interesarse en mis amigos. Empezó a hacer preguntas sobre Armando, que entonces yo interpreté como interés de hermana. El primer momento que debí notar fue una tarde de domingo en el patio de la casa. Mi madre estaba sirviendo los chiles en nogada. Yo salí a buscar más servilletas, y cuando volví, Daniela estaba sentada donde yo me había sentado, al lado de Armando, y los dos se reían de algo que no alcancé a escuchar. Mi padre los miraba desde su silla con esa expresión que yo conocía bien, la de alguien que aprueba lo que ve aunque no lo diga. Guardé esa imagen, no en un papel, en esa parte de la memoria donde uno guarda las cosas que todavía no se atreve a nombrar. 3 semanas después, en una conversación que comenzó como tantas otras y terminó como ninguna había terminado antes, Armando me dijo que había estado pensando, que tenía dudas, que a veces sentía que nuestra relación no tenía el rumbo que él necesitaba, que yo era, y usó esta palabra exacta, predecible, que no sabía si eso era lo que quería para su vida. Yo le pregunté si había algo más que me estaba diciendo. Me miró, y no dijo nada, pero en ese silencio estaba todo. 2 meses después, Daniela me llamó para decirme que Armando y ella habían empezado a verse. Su voz tenía ese tono particular de quien espera que la otra persona lo entienda, lo acepte y le facilite las cosas. Me explicó que no había sido planeado, que simplemente había ocurrido, que esperaba que yo pudiera ver que eran compatibles de una manera diferente. Y antes de colgar, añadió: «Además, Renata, tú siempre encontrarás a alguien. Eres muy capaz, como si fuera un consuelo, como si ser capaz y ser amada fueran la misma cosa». Lo que mis padres dijeron cuando se enteraron fue lo que terminó de definir todo. Mi madre dijo que la vida era así y que uno no podía controlar a quién quería el corazón. Mi padre dijo que Armando era un muchacho serio y que tenía buen futuro y que con el tiempo yo entendería que era lo mejor para los dos, para Daniela y para Armando. No dijo nada sobre lo mejor para mí. Esa noche saqué la caja de zapatos de debajo de la cama, la que tenía los recibos y el diploma y las cosas que había guardado durante años, porque mi abuelo me había enseñado que lo que se guarda queda. Puse dentro la tarjeta que Armando me había dado el día que cumplí 20 años, con su letra apretada, diciendo que le gustaba quién era yo y que esperaba que siguiéramos creciendo juntos. La doblé con cuidado, las fechas, y la guardé. No lloré esa noche. O sí lloré, pero eso no es la parte importante. La parte importante es que también pensé. Pensé con esa claridad que a veces le llega a uno en los momentos más oscuros, esa claridad que no es serenidad, sino más bien un frío muy preciso que te dice que algo ha terminado y que lo que venga a continuación tendrá que ser diferente. 3 semanas después de esa conversación con Daniela, sin decirle nada a nadie, sin discurso ni despedida, tomé un autobús directo a Mérida con 2 maletas, la laptop, la caja de zapatos y los ahorros de 4 años de trabajos parciales que había guardado en una cuenta que nadie más sabía que tenía. No dejé nota, no llamé, no expliqué. Sabía que si explicaba, alguien iba a encontrar la forma de convencerme de que me quedara. Y yo había aprendido que las palabras se las lleva el viento. Me fui. Mérida me recibió con ese calor húmedo de agosto que en Yucatán se siente en la piel como una presencia física, como si el aire mismo tuviera peso. Llegué a las 6 de la mañana a la central de autobuses de la calle Noreste y pagué por 3 noches en una posada cerca del mercado Lucas de Gálvez mientras conseguía algo más permanente. El cuarto era pequeño y olía a cal y a madera vieja, pero tenía una ventana que daba a un patio con una ceiba enorme en el centro, y ese árbol, de alguna manera que no supe explicarme entonces,
Me hizo sentir que había llegado al lugar correcto. Los primeros 4 meses fueron de esa clase de dificultad honesta que no tiene nada de romántico, pero que enseña más que cualquier otra cosa. Trabajé de cajera en una papelería en la calle 69. Después en el área de administración de una empresa distribuidora de productos de limpieza. Después haciendo la contabilidad básica de un restaurante de cocina yucateca en la colonia García Ginerés. Un trabajo que conseguí porque la dueña, doña Mercedita Canché, necesitaba a alguien que llegara a tiempo y no le inventara excusas. Y yo llegué a tiempo desde el primer día y nunca le inventé excusas. Fue en ese restaurante donde descubrí lo que se iba a convertir en el centro de mi vida profesional. Una tarde de viernes, doña Mercedita recibió una llamada de una amiga que organizaba la cena de gala de una asociación de arquitectos, y la persona encargada del evento había cancelado con 4 días de anticipación. Doña Mercedita me miró desde el mostrador y me dijo: «Renata, tú que eres ordenada, ¿sabes algo de organizar eventos?». Le dije que no sabía nada. Ella dijo: «Pues te lo tienes que aprender en 4 días». Me lo aprendí. No dormir más de 3 horas durante esas 4 noches. Llamadas a proveedores, negociaciones de precio, coordinación de personal de servicio, un diagrama de mesas que rehice 9 veces, un presupuesto con desglose por partidas que presenté en papel impreso y en archivo digital con fecha y con mi nombre. El evento salió bien, no perfecto, pero bien. Y la señora que lo organizaba, una mujer llamada Graciela Domínguez, que llevaba 20 años en el mundo de los eventos empresariales en el sureste, me dio su tarjeta al final de la noche y me dijo: «Tienes algo que no se enseña, llámame». La llamé al día siguiente. Quiero pausar aquí un momento, porque lo que voy a contarte a continuación es la parte de la historia que más me costó construir y la que más me importa que escuches con atención. Y antes de seguir, quiero pedirte algo. Si conoces a alguien que ha tenido que empezar de cero después de una traición familiar, alguien que dejó todo y construyó algo propio desde nada, comparte esta historia con esa persona. Que sepa que no está sola. Y si tú mismo o tú misma has vivido algo parecido, algo en lo que tu familia eligió a otra persona sobre ti, escríbeme en los comentarios. No para el drama, para que sepas que eso que viviste tiene un nombre y tiene un patrón, y que no fue culpa tuya. Deja tu ciudad en el comentario. ¿Qué hora es allá? Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora porque mañana hay una historia nueva y no quiero que te la pierdas. Ahora déjame seguir. Trabajé con Graciela durante 2 años como asistente y coordinadora de logística. Aprendí a hablar con proveedores de flores, de catering, de iluminación, de sonido, de carpas, de mobiliario especial. Aprendí a leer contratos. Aprendí qué cláusulas protegen al organizador y cuáles lo exponen. Aprendí a construir presupuestos con márgenes reales y a presentar propuestas que convencen no por la estética de las diapositivas, sino por la solidez de los números y la claridad de la logística. Y aprendí, sobre todo, a documentar. Cada reunión con un cliente terminaba en una minuta firmada. Cada acuerdo verbal se convertía en un correo de confirmación con copia para todas las partes. Cada pago recibido tenía su recibo. Cada entrega de proveedor tenía su nota de remisión. Mi escritorio era el más ordenado de la oficina. Mis carpetas tenían separadores. Mis archivos digitales tenían nombres que decían exactamente lo que contenían. Graciela me preguntó una vez por qué era tan meticulosa. Le dije lo que mi abuelo me había dicho cuando yo tenía 11 años. Ella se quedó un momento en silencio y después dijo: «Tu abuelo era sabio. La mitad de los pleitos que he visto en este negocio los hubiera evitado un correo bien escrito enviado a tiempo». A los 2 años de trabajar con ella, Graciela me ofreció una participación en el negocio. Yo rechacé la oferta. No porque no la valorara, sino porque ya tenía en mente algo diferente. Con los ahorros de esos 2 años, más un crédito que gestioné sola a través de una institución de microfinanzas para mujeres emprendedoras, monté mi propia empresa de producción de eventos. La llamé Raíces, Eventos y Producción. Registré la razón social ante el Servicio de Administración Tributaria.
Firmé el contrato de arrendamiento de una pequeña oficina en la colonia Itzimná. Contraté a una asistente. Todo lo que hice en esa primera etapa lo hice con papel, con fecha y con mi nombre. Cada decisión estaba documentada. Cada peso que entraba y que salía tenía su registro, porque si algo me había enseñado la vida, era que el día que necesitaras probar algo, los recuerdos de los demás iban a ser muy convenientes para ellos y muy inconvenientes para ti. Durante los primeros 18 meses de Raíces el crecimiento fue lento, pero continuo. 3 eventos pequeños el primer trimestre, 7 el segundo, 15 en el tercer trimestre, cuando la empresa comenzó a ganar recomendaciones por voz a voz en el circuito empresarial de Mérida. Al final del segundo año, estaba coordinando bodas de alto nivel, galas corporativas, presentaciones de productos nacionales y lo que se convirtió en mi especialidad, la restauración y activación de haciendas yucatecas como espacios de evento de lujo. Yucatán tiene una concentración única en México de haciendas henequeneras del siglo XIX que habían quedado abandonadas después del colapso de la industria. Algunas familias las habían recuperado y restaurado. Otras seguían en proceso. Yo me especialicé en trabajar con esas haciendas como escenarios únicos para eventos que los clientes querían que fueran memorables, que tuvieran peso histórico, que contaran algo más que un simple festejo. Ese nicho era mío y lo construí con paciencia. En el cuarto año de Raíces, durante la coordinación de la renovación de votos de una pareja de industriales de Monterrey en la hacienda San José Cholul, conocí a Mauricio. Mauricio Andrade Solís, 42 años en ese momento, 8 más que yo, ingeniero civil, reservado de esa manera particular que distingue a quienes tienen mucho que decir, pero han aprendido que no todo necesita decirse. Estaba en el evento porque era primo lejano de uno de los contratistas que habíamos usado para la restauración de un patio interior. No formaba parte de la lista de invitados originales. Llegó porque alguien le avisó tarde y él simplemente se presentó, tranquilo, sin alaraca, con esa seguridad de quien no necesita ser anunciado para tomar espacio. Me habló primero, no con los lugares comunes que usan los hombres que quieren impresionar. Me preguntó cómo habíamos resuelto el problema de la acústica en el corredor de arcos porque había notado que la música distribuía de manera inusualmente pareja para un espacio de techo alto. Le expliqué la solución de difusores direccionales que habíamos diseñado con el proveedor de sonido. Él escuchó con atención genuina, la clase de atención que se reconoce porque la persona no está preparando lo que va a decir mientras tú hablas. Solo escucha. Esa noche hablamos durante 2 horas, de trabajo, de arquitectura, de las haciendas y su historia, de Mérida y de lo que la ciudad había cambiado en los últimos 10 años. Cuando me pidió mi número de teléfono, lo hizo sin dramatismo, como alguien que hace una pregunta razonable, cuya respuesta tampoco cambia el estado del mundo si es no. Le di el número. Tardó 4 días en escribirme, no en llamar, en escribir. Un mensaje que decía exactamente lo que quería decir sin nada de más. Me preguntaba si podía invitarme a tomar café algún día de esa semana para seguir la conversación que habíamos tenido. Le respondí que sí. El primer café fue en el centro histórico, en una cafetería sobre la calle 60 que tenía los techos altos de las casonas coloniales y un olor a café de altura que todavía recuerdo con precisión. Mauricio llegó 5 minutos antes. Traía una libreta pequeña, de esas de pasta dura, y cuando le pregunté qué contenía, me dijo que era donde anotaba cosas que no quería olvidar. Pendientes, preguntas, ideas. Le pregunté si podía ver. Me mostró una página. Tenía una lista de preguntas numeradas que quería hacerme esa tarde. Me enamoré de él en ese momento exacto. No completamente, pero fue el primer hilo. Nuestra relación avanzó con la misma lentitud deliberada con que avanza todo lo que está bien construido. Citas espaciadas, conversaciones largas. Una honestidad mutua que al principio me resultaba extraña porque no estaba acostumbrada a que alguien me preguntara cómo me sentía y esperara de verdad la respuesta. Mauricio tenía una forma de escuchar que hacía que hablar con él fuera distinto a hablar con cualquier otra persona. No porque dijera lo que uno quería escuchar.
Al contrario, decía lo que pensaba, con cuidado, pero sin rodeos, y eso, que en otras circunstancias podría haber sido difícil, conmigo fue como respirar aire limpio después de mucho tiempo en un cuarto cerrado. A los 2 años de conocernos, nos fuimos a vivir juntos a una casa en la colonia García Ginerés. Casa de 2 plantas, con un jardín interior pequeño donde Mauricio puso una hamaca y una mesa de trabajo, y donde yo puse macetas de hierbas aromáticas y el escritorio donde llevaba la contabilidad de raíces cuando trabajaba desde casa. Esa casa era el primer lugar en mi vida adulta donde me sentí completamente en mi lugar, sin tener que demostrar nada, sin competir con nadie. Solo yo y lo que había construido y el hombre que me había elegido, sabiendo exactamente quién era yo. A los 4 años de vivir juntos, nos casamos. Una ceremonia pequeña en la hacienda Santa Rosa Ixtámpac, que en ese momento yo administraba como espacio de eventos, con 26 invitados entre los dos. Ninguno de mi familia. No porque los hubiera borrado, porque ellos nunca habían buscado realmente el reencuentro, y yo había decidido que mi energía tenía que ir hacia lo que construía, no hacia lo que me había roto. Pensaba en mi abuelo a veces. Pensaba en lo que me habría dicho si lo hubiera podido llamar la noche en que me fui de Puebla. Pero don Humberto había muerto 3 años antes de que yo me fuera, y era parte de las cosas que no tenía sentido lamentarme porque ya no podía cambiarse. Mauricio sabía todo sobre mi familia. Se lo había contado sin drama y sin omisiones durante las primeras semanas de nuestra relación. Su reacción fue la que distingue a las personas que tienen la capacidad real de estar presentes. No dijo que lo sentía, no ofreció consejos. Me escuchó hasta el final y después dijo: «Eso que hiciste, irte y empezar de cero, requiere una fortaleza que mucha gente no tiene. Y lo que construiste demuestra que esa fortaleza era tuya. No depende de si alguien la vio o no la vio». Nadie me había dicho eso antes. Nadie lo había puesto en esas palabras. Y no voy a pretender que no lloré. Sí lloré, pero fue un llanto diferente. Uno de esos que no se lloran por dolor, sino por el reconocimiento de algo que ya estaba ahí esperando ser visto. El año en que cumplí 34 años, Raíces Eventos y Producción facturó más de 12 millones de pesos anuales. Teníamos 12 empleados fijos, una cartera de haciendas yucatecas asociadas y contratos con 4 empresas nacionales para sus eventos de relaciones públicas. Habíamos sido mencionados en 2 revistas de negocios del sureste y en una guía de eventos de lujo de circulación nacional. Ese mismo año, recibí el encargo que se convertiría en el contexto de la noche que te empecé a contar al principio. Una fundación privada vinculada al sector financiero quería organizar una celebración de su 25º aniversario en la hacienda Yaxcopoil, una de las haciendas restauradas más grandes y mejor conservadas del estado de Yucatán, a unos 45 kilómetros al sur de Mérida. El evento tendría 190 invitados entre socios, patrocinadores, beneficiarios y figuras del sector cultural. Presupuesto total de casi 2 millones de pesos. Un evento de este nivel era el más grande que Raíces había coordinado hasta entonces. Trabajé en ese proyecto durante 6 meses. Mi carpeta de planificación tenía 43 secciones. Cada proveedor tenía contrato firmado con fecha y con cláusulas de penalización por incumplimiento. Cada aspecto del evento estaba documentado en minutas de reunión enviadas por correo a todos los involucrados dentro de las 24 horas siguientes a cada sesión de trabajo. Mi asistente Carla, que llevaba 2 años trabajando conmigo, me dijo una tarde mientras archivábamos que yo debería haber sido abogada. Le dije que mi abuelo me había enseñado que los documentos son los amigos más confiables que existen. Mauricio estuvo involucrado en el proyecto desde la etapa de revisión estructural de la hacienda. Era lo que hacía habitualmente, revisar la viabilidad estructural de espacios históricos antes de que Raíces los activara como escenarios de evento. Era parte del proceso. Y era natural que estuviera en la noche del evento, no como mi esposo en el sentido de acompañante social, sino como parte del equipo de producción, verificando que todo lo que era su responsabilidad técnica funcionara correctamente. Esa tarde, mientras los últimos detalles de la producción se verificaban en la hacienda,
Llegué 2 horas antes de la apertura de puertas. Revisé las mesas. Verifiqué la iluminación. Hablé con el chef de catering sobre los tiempos de servicio. Confirmé con el maestro de ceremonias el orden del programa. Todo estaba en orden. Todo estaba exactamente donde debía estar. Fue entonces cuando vi a los invitados comenzar a llegar y fue entonces cuando lo vi a él. No a Mauricio. A mi padre, Rogelio Salgado Villanueva, con el cabello completamente blanco ahora, la espalda un poco más encorvada que en mi recuerdo, pero inconfundible. A su lado, mi madre. Y detrás de ellos, Daniela. No supe en ese momento cómo estaban ahí. Lo entendí después, cuando revisé la lista de invitados con calma y vi que uno de los patrocinadores secundarios del evento era un despacho de consultoría del que mi padre era cliente y al que al parecer alguien había invitado junto con sus relaciones de negocios. No habían sido invitados por mí. No habían sido invitados específicamente. Llegaron como parte de una red que yo no había anticipado. Los vi desde el corredor antes de que ellos me vieran a mí. Pensé en desaparecer. Pensé en pedirle a Carla que manejara la llegada de ese grupo. Pensé en 10 maneras distintas de evitar ese encuentro. Y después pensé en don Humberto, en su voz esa tarde de martes que olía a lluvia y a pan de anís, y decidí quedarme exactamente donde estaba. Cuando mi madre me reconoció, el color de su cara cambió de una manera que no había visto nunca. No fue sorpresa. Fue algo más complejo que la sorpresa, algo que mezcla el reconocimiento con el miedo y con algo que a falta de mejor palabra llamaré culpa. Mi padre tardó 3 segundos más en procesar lo que veía. Daniela fue la primera en hablar. Dijo mi nombre en voz baja, como si estuviera probando si era real. Le extendí la mano. Los saludé con la misma cordialidad profesional con que hubiera saludado a cualquier otro invitado. Los invité a que disfrutaran la noche, y me di vuelta para seguir con mi trabajo. Dentro de mí, algo que había estado tenso durante 10 años respiró por primera vez. Pero la noche no había terminado, y lo que iba a ocurrir en las horas siguientes era algo para lo que ninguna carpeta de planificación me hubiera podido preparar. Durante la cena, noté que mi madre me observaba con una atención que no era solo el desconcierto del reencuentro. Era una atención específica, dirigida, pero no hacia mí, hacia Mauricio. Cada vez que él se movía por el salón, verificando detalles técnicos, hablando con el coordinador de luces, mi madre lo seguía con los ojos con una expresión que no supe leer en ese momento. Una expresión que mezclaba el reconocimiento con algo que parecía terror. Daniela, por su parte, no miraba a Mauricio. Miraba a mi madre mirarlo. Y en su cara había una incomodidad que no correspondía a ninguna explicación sencilla. Fue cerca de las 11 de la noche cuando una señora mayor se acercó a mí. No la conocía. Tendría cerca de 70 años, con el cabello recogido y unos aretes de oro muy sencillos. Se presentó como Elvira. Me dijo que era amiga de la familia Andrade desde hacía 40 años. Me dijo que me había visto durante la cena y que había tardado en decidirse, pero que creía que yo tenía derecho a saber algo sobre el origen de la familia de mi esposo. Antes de que pudiera terminar la frase, alguien la llamó desde el otro lado del salón. Ella me dijo, «Búscame antes de que se acabe la noche, es importante». Y se fue. No la volví a encontrar. Pregunté a 3 personas si conocían a una señora llamada Elvira de la familia Andrade. Nadie pudo decirme nada concreto, y fue al terminar el evento, cuando yo estaba revisando que los últimos regalos y reconocimientos hubieran sido entregados correctamente, cuando encontré el sobre. Era un sobre blanco sin membrete. Estaba mezclado entre los regalos institucionales en la mesa de recepción de obsequios. Mi nombre escrito a mano en la parte frontal. Renata Andrade de Salgado, con letra antigua, de esa que ya casi nadie tiene, porque se aprendía con ejercicios de caligrafía que hace décadas desaparecieron de las escuelas. Lo abrí ahí mismo, y encontré la fotografía. La imagen en blanco y negro, con los bordes amarillentos del papel que ha vivido demasiados años dentro de un sobre. Mi padre, mi madre,
y un hombre que reconocí de inmediato porque dormía a mi lado cada noche desde hacía 5 años. Un hombre que en esa fotografía era adulto, y la fotografía tenía al menos 40 años. Lo que eso significaba era imposible. Lo que eso sugería no tenía explicación dentro de la realidad que yo conocía. Y sin embargo, ahí estaba la imagen, tangible y fría entre mis dedos, con ese olor a papel viejo y a algo que no supe nombrar, pero que se me quedó en la nariz durante días. Cerré el sobre. Lo puse dentro de mi bolso. Terminé mi trabajo con la misma precisión y calma con que siempre lo terminaba. Despedí a los últimos invitados. Cerré con llave la oficina temporal que habíamos habilitado en la hacienda. Le dije a Carla que muy buen trabajo, que descansara, y esperé a que Mauricio terminara su revisión de cierre. Cuando salimos al estacionamiento bajo el cielo de Yucatán, lleno de estrellas de agosto, le tomé la mano. Él me la apretó como siempre lo hacía, y yo pensé que al día siguiente habría que abrir ese sobre otra vez, y habría que hablar, y habría que hacer preguntas cuyas respuestas no sabía si quería escuchar. Pero esa noche, con su mano en la mía y el olor a tierra húmeda del campo yucateco en el aire, decidí que fuera lo que me esperaba. Lo enfrentaría de la única manera que sabía. Con calma, con documentación, con la certeza de que la verdad, por más extraña que sea, siempre es más manejable que la mentira. Me lo había enseñado un hombre con una libreta en el patio de una casa a 3 casas de la mía. Un martes que olía a lluvia próxima y a pan de anís. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, si ya desde aquí sientes que hay algo más que quieres saber, te pido que te quedes conmigo. Déjame un like. Escríbeme en los comentarios si has tenido que hacer preguntas que temías porque la respuesta podía cambiar todo lo que conocías. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Qué hora es allá? Porque la parte que viene ahora es la más difícil de contar y también la más importante. Y no quiero contarla para el vacío. Quiero contarla para ti. La noche en que encontré la fotografía, no dormí. Mauricio sí durmió. Lo escuché respirar con esa cadencia pausa que tienen los que duermen profundo, sin culpa, sin misterio, con la tranquilidad de quien no sabe que algo acaba de cambiar. Y yo estaba sentada en la hamaca del jardín interior con el sobre en el regazo y el celular en la mano, y una sensación en el pecho que no era exactamente miedo, sino algo más complicado, algo que mezclaba el desconcierto con la determinación de entender antes de reaccionar. Saqué la fotografía otra vez. La sostuve bajo la luz del foco del jardín. La examiné con la misma atención que le habría dedicado a un contrato que contiene una cláusula que no cuadra. La imagen mostraba a 3 personas de pie frente a lo que parecía ser la entrada de un edificio institucional. Un edificio con columnas. Podría ser una notaría. Podría ser un juzgado. Podría ser cualquier edificio de esa arquitectura funcional del Estado mexicano de los años 70 o primeros 80. Mi padre tendría en esa foto entre 30 y 35 años. Llevaba una guayabera beige, de esas que usaban los hombres del centro del país cuando querían vestir con cierta formalidad sin llegar al traje. Mi madre estaba a su lado con un vestido de flores pequeñas y el cabello más largo que en todos mis recuerdos de ella. Y el tercer hombre era Mauricio. No había duda de que era él. La misma frente amplia, la misma mandíbula, la misma postura particular con los hombros levemente hacia atrás. No era parecido a Mauricio. Era Mauricio, con 40 años más, en una fotografía que tenía 40 años. Me dije en voz baja, ahí sola en la oscuridad del jardín, que había explicaciones, que lo que veía no era lo que parecía, que los parecidos familiares son poderosos y que quizás ese hombre era un pariente, un tío, un abuelo, alguien de la familia Andrade, cuyo parecido físico con Mauricio era tan fuerte que mi cerebro, bajo la tensión del reencuentro con mis padres y con la incomodidad de la noche entera, lo había procesado como si fuera él. Me lo dije, y no me lo creí, porque mi madre lo había mirado durante toda la cena con terror. A las 6 de la mañana, cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por encima del muro del jardín, entré a la casa, me preparé un café y saqué mi libreta de trabajo.
la misma libreta de pasta dura donde llevaba los registros de producción, los pendientes, las ideas. La abrí en una página en blanco. Puse la fecha y empecé a escribir preguntas. No acusaciones, no teorías, preguntas. ¿Quién era la señora Elvira que me había dicho que sabía algo sobre la familia Andrade? ¿Qué sabían mis padres? ¿Por qué mi madre reaccionó de esa manera específica al ver a Mauricio? ¿Qué había dentro de ese sobre además de la fotografía? Si había más información en el reverso de la imagen. Volteé la fotografía. Había una inscripción a lápiz, una letra diferente a la del sobre, más apretada, más antigua. Decía, Notaría número 42, Mérida, Yucatán, junio de 1979, y un nombre, Efraín Andrade Solís. Efraín Andrade Solís. Andrade Solís. El primer apellido de Mauricio y el segundo, Efraín Andrade Solís. Un hombre que aparecía en una fotografía de 1979 con mis padres frente a una notaría de Mérida. Mauricio me había contado que su padre se llamaba Efraín, que había muerto cuando él tenía 16 años, que era de Mérida, que había sido ingeniero, como él, y que eso en parte explicaba por qué él eligió la misma carrera, por identificación, por querer seguir algo de lo que su padre había dejado. Lo que yo no sabía, lo que nunca había tenido razón para preguntar, era qué había hecho Efraín Andrade Solís en una notaría de Mérida en junio de 1979 junto a mis padres. Cuando Mauricio bajó a la cocina ese sábado por la mañana, encontré la manera de hablar, no con teatro, no con acusaciones que no tenía manera de sostener, con la fotografía sobre la mesa y una sola pregunta que ya sabía cómo formular. Le mostré la imagen. Le dije que la había encontrado entre los obsequios de la noche anterior. Le pregunté si reconocía a alguien. Lo vi mirar la fotografía, lo vi detenerse, lo vi poner la taza de café sobre la mesa con un movimiento muy controlado que decía que algo en él había reconocido algo en la imagen. Me miró y después volvió a mirar la foto. «Este es mi padre», dijo, y señaló al hombre que yo había visto durante toda la noche. «Los otros dos son mis padres», dije yo. El silencio que siguió fue de esos que no se llenan, porque ninguna palabra tiene la dimensión correcta para ocuparlo. Necesito pausar aquí, porque esto que acabo de describir, ese momento en la cocina con el café y la fotografía sobre la mesa, y el silencio entre dos personas que se aman y que acaban de descubrir que hay algo que no saben, es uno de los momentos más difíciles que he tenido que contar en mi vida. Y sé que alguien que me está escuchando ahora mismo conoce esa sensación. No exactamente esta situación, pero esa sensación de encontrar una pieza que no encajaba en ningún lugar de tu historia y tener que sentarte con esa pieza en las manos y decidir qué hacer con ella. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame si alguna vez descubriste algo que cambió la forma en que entendías tu propio pasado. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Y si estás viendo esto con alguien cerca, cuéntales. Porque esta historia no termina donde parece que va a terminar. Sigue conmigo. Lo que Mauricio me dijo esa mañana fue lo siguiente, y lo voy a contar con la misma precisión con que lo escuché, porque es una de esas conversaciones que se graban completas en la memoria. Me dijo que su padre, Efraín Andrade Solís, había nacido en Mérida en 1943, que había estudiado ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Yucatán, que a finales de los años 70 había viajado en varias ocasiones a Puebla por contratos de obra civil en proyectos de infraestructura educativa que el gobierno federal estaba desarrollando en el estado, que en esos viajes había conocido a personas del mundo de los negocios poblanos, y que a su regreso a Mérida, en algún momento de ese periodo, había firmado documentos notariales relacionados con una sociedad de inversión en tierras que un grupo de personas del centro del país quería establecer en Yucatán para aprovechar el desarrollo turístico que en esos años comenzaba a vislumbrarse en el sureste, y que entre esas personas estaban los señores Rogelio Salgado Villanueva y su esposa Esperanza Ríos, mis padres. Mauricio me dijo que nunca había escuchado esos nombres en relación con su padre, que lo que sabía sobre la sociedad de inversión
lo sabía de manera fragmentaria, a través de documentos que había revisado brevemente después de la muerte de su padre, pero que no había profundizado, porque en ese momento tenía 16 años y estaba manejando el duelo y la reorganización de la familia con su madre. Que esos documentos estaban guardados en una caja en la bodega de la casa de su madre en Mérida. Me preguntó si yo quería ir a esa caja. Le dije que sí. Quiero detenerme aquí un momento para decirte algo que viene de la parte más honesta de esta historia. Cuando me encontré en ese punto, con esa información, con esa fotografía, con esa conexión que no había anticipado entre mi vida en Puebla y mi vida en Mérida, lo primero que sentí no fue miedo de lo que pudiera encontrar. Lo primero que sentí fue una especie de claridad extraña, casi tranquilizadora, que reconocí porque ya la había sentido antes. Era la claridad de quien ha guardado los documentos correctos y sabe que la verdad, por difícil que sea, se puede trabajar. La verdad documentada no te destruye. Lo que destruye es lo que se deja en la ambigüedad, lo que se evita nombrar, lo que se deja crecer en el silencio de los años. Mi abuelo tenía razón, siempre. Fuimos a la casa de la señora Carmen Solís, viuda de Andrade, 3 días después. Era una mujer de 74 años, pequeña, de movimientos lentos pero precisos, con ojos que miraban todo con una intensidad que decía que había visto mucho y guardado aún más. Vivía en la colonia García Ginerés, a 4 cuadras de nuestra casa, en una de esas coincidencias que la vida arroja sin anunciarse. Nos recibió en la sala. Nos sirvió agua de Jamaica sin preguntar si queríamos. Cuando Mauricio le explicó la razón de nuestra visita, la señora Carmen no se sorprendió. Lo miró con una calma que sugería que llevaba mucho tiempo esperando esa conversación. Fue al cuarto de la bodega. Volvió con una caja de cartón de tamaño mediano, de esas con tapa, con una etiqueta escrita a mano que decía Efraín, documentos. La abrió sobre la mesa del comedor. Dentro había carpetas con separadores, con documentos fechados, con recibos, con minutas de reuniones, con cartas mecanografiadas, con copias de escrituras notariales. Y al ver esas carpetas, con sus separadores y sus documentos y sus fechas, pensé en la caja de zapatos de mi infancia. Pensé que hay personas en este mundo que entienden que lo que se guarda queda, y que Efraín Andrade Solís, a quien yo nunca había conocido, pero que ahora comenzaba a sentir como una presencia real en esta historia, había sido una de esas personas. La señora Carmen nos explicó lo que sabía, que a finales de los años 70, su esposo había participado en la constitución de una sociedad civil de inversión con un grupo de personas del interior del país, principalmente de Puebla. Que el objeto de la sociedad era la adquisición de terrenos en la costa yucateca con perspectiva de desarrollo turístico. Que la sociedad se había registrado ante notario en Mérida en junio de 1979. Que Efraín había puesto como aportación 2 parcelas que había heredado de su propio padre en la zona costera de Progreso. Que los socios del interior habían aportado capital. Que el acuerdo era que si el proyecto se desarrollaba, las ganancias se repartirían en proporción a la aportación original. Que el proyecto nunca se había desarrollado. O eso era lo que ella había creído siempre. Que su esposo había muerto en 1994. Que ella nunca había tenido la capacidad ni los recursos para investigar qué había pasado con esas parcelas. Que simplemente las había dado por perdidas. Que hacía 3 años, cuando llegaron las noticias del desarrollo de un complejo turístico de lujo en esa zona costera, había sentido algo moverse en su interior, pero que sin abogado y sin dinero, y sin saber bien a qué puerta llamar, no había hecho nada. Nos mostró los documentos. Era una escritura pública notarial firmada ante la notaría número 42 de Mérida, Yucatán, en junio de 1979, con los nombres de los socios, con las aportaciones, con los términos del acuerdo, con la distribución de beneficios pactada, y entre los nombres de los socios estaban los de Rogelio Salgado Villanueva y Esperanza Ríos de Salgado, con domicilio en Puebla.
Mis padres habían sido socios del padre de mi esposo en una sociedad de inversión en tierras que incluyó parcelas que hoy, 45 años después, estaban dentro del perímetro de un desarrollo turístico de alto valor. Lo que significaba que las parcelas, o su equivalente en valor, o algún derecho derivado de ellas, podían haber tenido o tener un valor considerable, y que la señora Carmen, como única heredera de Efraín Andrade Solís, podía tener derechos que nadie le había explicado nunca. Mauricio tomó los documentos con sus manos. Los revisó en silencio durante 20 minutos. Después levantó la vista y me miró. Y sin que él lo dijera en voz alta, yo entendí lo que estaba pensando, porque lo estaba pensando yo también. Esto necesitaba a un abogado especializado en derecho sucesorio y en derecho inmobiliario. Esto necesitaba al registro público de la propiedad. Esto necesitaba verificar si las parcelas seguían registradas a nombre de la sociedad o si habían sido enajenadas en algún momento. ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Con qué documentos? Y esto necesitaba, tarde o temprano, una conversación con mis padres. Durante las semanas que siguieron, hice lo que sé hacer. Documenté todo. Saqué copias certificadas de cada documento de la caja de don Efraín. Las organicé en una carpeta nueva con separadores y con índice. Contacté a una abogada especializada en Derecho Inmobiliario y Sucesorio de Mérida, la licenciada Patricia Huicap Canché, cuyo nombre me había dado Graciela Domínguez años antes con las palabras: «Si algún día necesitas a alguien que conozca la ley y que no se deje intimidar, llama a Patricia». La llamé. La licenciada Huicap revisó los documentos en 2 sesiones de trabajo. Me explicó que la escritura notarial de 1979 era un instrumento válido y que la sociedad civil que en ella se constituía, si nunca había sido formalmente disuelta ante notario, podía seguir siendo una persona jurídica existente en la teoría legal, que para verificar el estado actual de las parcelas, habría que hacer una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, que dependiendo de lo que encontrara, los herederos del socio fallecido, en este caso la señora Carmen y en segunda instancia Mauricio, podrían tener derechos exigibles. Me explicó también algo que no sabía y que me importa contarte porque es información real que puede servir a quien la necesite. El Registro Público de la Propiedad en México es la institución donde se inscriben los actos jurídicos relativos a bienes inmuebles. Solo lo que está inscrito en el registro protege frente a terceros. Cuando una propiedad cambia de dueño o se constituyen derechos sobre ella, ese cambio debe inscribirse. Y cualquier persona puede solicitar un certificado de gravámenes que muestre el estado registral de un inmueble. No hace falta ser parte interesada para pedirlo. Es información pública. La licenciada Huicap solicitó los certificados de los predios que aparecían descritos en la escritura notarial de 1979. El proceso tardó 14 días. Y cuando llegaron los certificados, lo que mostraban era lo siguiente. Las parcelas habían sido inscritas a nombre de la sociedad civil en 1980. En 1998, 4 años después de la muerte de Efraín Andrade Solís, se había inscrito una escritura de disolución de la sociedad y de adjudicación de los bienes a los socios supervivientes. En esa escritura, firmada ante una notaría de Puebla, la porción que hubiera correspondido a los herederos de Efraín había sido adjudicada a los socios del interior, es decir, a los socios de Puebla, bajo el argumento de que Efraín había cedido sus derechos en vida. No había evidencia de esa cesión. No había escritura de cesión en el registro público. No había fecha. No había notaría. No había documento. Lo que había era la afirmación en el texto de la escritura de 1998 de que Efraín había cedido sus derechos, sin soporte documental inscrito, sin copia de la cesión, sin testigos identificados. La señora Carmen dijo que ella nunca había sido notificada, que nunca había firmado nada, que nadie la había buscado. La licenciada Huicap dijo que había base para una acción legal.
que la falta de soporte documental para la cesión alegada era un problema serio para quien la hubiera promovido, que el plazo de prescripción para este tipo de acciones en el Código Civil del Estado de Yucatán era de 10 años contados desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento del acto perjudicial, y que si bien la inscripción tenía 26 años, la señora Carmen podía argumentar que no había tenido conocimiento real del acto hasta recientemente, lo cual abría un espacio de discusión jurídica. Fue en ese punto de la asesoría cuando yo pregunté cuáles eran los socios de Puebla que aparecían en la escritura de 1998 como beneficiarios de la adjudicación. La licenciada Wicap leyó los nombres: Rogelio Salgado Villanueva y Esperanza Ríos de Salgado, mis padres. Me quedé sentada frente a la abogada con esa calma que no es tranquilidad sino concentración. Esa calma de quien acaba de entender completamente el cuadro y necesita un momento para procesar todas sus implicaciones antes de hablar. La señora Carmen puso su mano sobre la mía. No dijo nada, pero en ese gesto había una comunicación completa. Yo era la esposa de su hijo, y los socios que habían omitido notificarla de la disolución de la sociedad y que habían aprovechado la muerte de Efraín para adjudicarse parcelas que no les correspondían eran mis padres. La ironía de esa construcción habría sido brutal si yo hubiera tenido tiempo de pensar en ella como ironía, pero no era el momento. El momento era de documentos y de procedimientos y de pasos claros y medibles. Pedí una reunión con mis padres, no por teléfono, por escrito, un correo electrónico enviado a la dirección de correo de mi padre que conseguí a través de un contacto común sin que mis padres supieran que yo tenía esa información. El correo fue breve. Dijo que yo era Renata Salgado, que había sido un gusto verlos en el evento de Jascopoil, que tenía algunos asuntos de naturaleza profesional que me gustaría revisar con ellos y que les agradecería que fijáramos una reunión en persona en Mérida en las próximas 2 semanas. No dije nada más. No había para qué. Respondió mi padre en menos de 24 horas. Lo que había en ese correo de respuesta me dijo más que cualquier otra cosa. Dijo que sí, con una premura que no correspondía al tono neutro que yo había usado, y que podían venir a Mérida cualquier fin de semana de ese mes. La rapidez de la respuesta me dijo que habían estado esperando ese contacto, que la aparición de Renata en esa hacienda no había sido para ellos una sorpresa inocente, sino el comienzo de algo que ya sabían que iba a llegar. Y me lo confirmó el hecho de que cuando llegaron a Mérida 10 días después, llegaron acompañados por un licenciado en Derecho. Lo que siguió fue una reunión en la cafetería de un hotel en el centro histórico, neutral, público, con mesas suficientemente separadas para tener una conversación privada, sin que la privacidad dependiera de ninguna de las partes. La licenciada Wicap estuvo a mi lado. El licenciado de mis padres estuvo al lado de ellos, y Mauricio se sentó junto a mí con su libreta de pasta dura y la misma atención silenciosa que usaba cuando escuchaba algo que quería entender completamente. Daniela no estaba, no la habían traído. Eso también me dijo algo. Mi padre comenzó hablando. Dijo que había sido un gusto verme, que los años me habían ido muy bien, que evidentemente yo había construido algo de lo que podía estar orgullosa. Dijo todo eso con el tono cordial y un poco cauteloso de quien está buscando el terreno antes de pisarlo. Yo puse la carpeta sobre la mesa. No le dije nada dramático. No hice ningún discurso. Abrí la carpeta. Saqué la copia certificada de la escritura notarial de 1979. La puse frente a él. Le señalé con el índice los nombres de los socios. Le señalé la descripción de los predios aportados por Efraín Andrade Solís. Le señalé las condiciones de distribución de beneficios pactadas. Después saqué la copia certificada de los certificados del registro público de la propiedad. Le señalé la escritura de disolución de 1998. Le señalé la adjudicación a los socios sobrevivientes. Le señalé la afirmación de que Efraín había cedido sus derechos. Le pregunté en voz baja y con una calma que había ensayado 9 veces frente al espejo si tenían el documento que respaldaba esa afirmación.
el licenciado de mis padres empezó a hablar. Dijo que los documentos de cesión existían, que podían presentarlos si era necesario, que había sido todo legal, que el proceso notarial había sido correcto, que si había alguna inquietud, los tribunales eran el lugar adecuado para resolverla. La licenciada Wicab dijo que compartíamos la opinión de que los tribunales eran el lugar adecuado, y puso sobre la mesa el borrador de la demanda que ya había preparado, con los fundamentos legales, con los documentos de soporte, con la descripción de la pretensión y con las copias para todas las partes. El licenciado de mis padres la tomó, la leyó de nuevo. Y la primera fractura en la expresión de mi padre ocurrió cuando el licenciado le susurró algo al oído. Pasó algo después de eso. No una rendición, no una confesión dramática, algo más silencioso y más doloroso. Mi padre me miró de una manera que no había visto en su cara en toda mi vida, o que quizás sí había visto pero que en el pasado yo había interpretado como otra cosa. Me miró con algo que era reconocimiento. El reconocimiento de que la persona que tenía enfrente no era la que él había calculado. La persona que tenía enfrente había guardado los documentos correctos. Había encontrado a las personas correctas. Había hecho los pasos correctos. Y estaba sentada frente a él con la misma calma con que alguien presenta un balance que ya ha verificado 3 veces. Mi madre no dijo nada durante toda esa reunión. Después de que el licenciado de mi padre le aconsejó explorar una solución negociada antes de que el proceso judicial avanzara, acordamos un plazo de 30 días para que presentaran los documentos que alegaban respaldar la cesión de derechos de Efraín. Si esos documentos existían y eran válidos, el proceso seguiría por esa vía. Si no podían presentarlos, habría que hablar de otra cosa. No presentaron los documentos, ni en 30 días ni en 40. La licenciada Wicab presentó la demanda ante el Juzgado de lo Familiar del Estado de Yucatán, con competencia en materia sucesoria y patrimonial. Y en paralelo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la probable comisión del delito de fraude en perjuicio de los herederos de Efraín Andrade Solís, dado que la escritura de 1998 contenía afirmaciones sobre una cesión que no tenía soporte documental inscrito. Lo que vino después fue un proceso largo. No te voy a decir que fue sencillo porque no lo fue. Fue tedioso y a veces agotador, y a veces injusto en sus tiempos de la manera en que los procesos legales pueden serlo. Pero estaba bien documentado. Cada paso estaba sustentado. Cada afirmación tenía su respaldo. Y la licenciada Wicab tenía la experiencia y la determinación necesarias para sostener el caso con la paciencia que requería. 1 año y 4 meses después de esa reunión en la cafetería del hotel, el proceso concluyó con un acuerdo conciliatorio ante el tribunal. Mis padres y Daniela y Armando, que resultó ser el socio operativo de facto de un pequeño despacho de inversiones que mi padre había constituido con la adjudicación de esas tierras, reconocieron la invalidad de la cesión alegada y acordaron el pago de una compensación económica a la señora Carmen y a Mauricio, equivalente al valor de participación que correspondía a los herederos de Efraín en la sociedad original, calculado sobre el valor actual de los predios. La cifra fue importante. No te la voy a dar porque no es la cifra el corazón de esta historia. El corazón de esta historia es lo que pasó esa tarde cuando el acuerdo quedó firmado, y yo me senté en la terraza de la cafetería del juzgado con la licenciada Wicab y un café que por alguna razón sabía mejor que cualquier café que hubiera tomado antes. Lo que sentí no fue triunfo. Fue algo más parecido a lo que sientes cuando terminas de ordenar una habitación que estuvo desordenada durante años. Esa sensación de ver el espacio limpio y pensar, así es como debía estar. Necesito detenerte aquí un momento. Sé que hay quien está escuchando esto y está pensando en su propia familia, en algo que se dijo que no cuadra con lo que ahora saben, en un documento que firmaron sin leer bien, en un acuerdo que se hizo de palabra cuando debió haberse hecho por escrito. Escríbeme en los comentarios. Dime desde dónde estás. ¿Qué hora es allá?
Y si sientes que esta historia te está dando algo más que una historia, que te está dando una herramienta o una comprensión, dale like para que más personas puedan encontrarla. Suscríbete si no lo has hecho. Hay una historia nueva cada día, y la de mañana puede ser exactamente la que alguien que quieres necesita escuchar. Hay una cosa que nadie te dice sobre los procesos legales largos, y es que cuando terminan, no hay un momento de cierre limpio. La firma del acuerdo fue un martes por la tarde, y esa misma noche yo estaba revisando la producción de un evento que teníamos programado para el jueves. La vida sigue, el trabajo sigue, y dentro de ti también hay cosas que siguen sin terminarse, aunque el papel que tenías en la mano ya esté firmado. Lo que sí ocurrió en los meses que siguieron fue algo más gradual. Fue una serie de conversaciones pequeñas que empezaron a reconstruir, o más exactamente a construir por primera vez, algo que nunca había existido entre mi familia y yo de la manera en que quizás debió existir. Daniela fue la primera en llamar, no para hablar del acuerdo, para disculparse, aunque, siendo honesta, no fue eso exactamente. Fue una llamada donde ella dijo muchas palabras, y donde yo escuché, y donde al final lo que quedó fue que ella sabía lo que había hecho con Armando, y que lo que le había dicho en ese entonces, que yo siempre encontraría a alguien, había sido cruel aunque no lo hubiera dicho con crueldad consciente. Lo que me pareció más honesto de esa llamada fue que no me pidió que la perdonara inmediatamente. Me dijo que entendía si necesitaba tiempo. Le dije que estaba bien. Y era verdad, pero era una verdad que incluía todo lo que había pasado entre ese entonces y ese ahora. Era el estar bien de alguien que construyó una vida sólida y no el estar bien del que pretende que no pasó nada. Mi madre llamó 15 días después. Su llamada fue más difícil porque mi madre no habla directamente de lo que importa. Me preguntó cómo estaba. Me preguntó por Mauricio. Me preguntó por el negocio. Y al final de la llamada, después de una pausa, dijo: «Debiste saber que nos importabas, Renata. Quizás no lo mostramos bien. Quizás no lo mostramos bien». Esa frase cargaba todo el peso de 20 años en 9 palabras. No era una disculpa completa, pero era la primera vez que alguien en mi familia reconocía en voz alta, aunque fuera en ese tono oblicuo, que algo había estado mal. Le dije: «Lo sé, mamá». Y también era verdad. Con mi padre fue diferente. No hubo una llamada de disculpa. Hubo algo más parecido a lo que pasa cuando dos personas adultas deciden que pueden compartir el espacio sin necesitar resolver todo lo del pasado primero. La siguiente vez que nos vimos, meses después en Mérida, porque ellos vinieron expresamente, mi padre estreché mi mano. Me miró. Y después puso su mano en mi hombro con el gesto torpe de quien no sabe bien cómo mostrar afecto pero lo intenta. Fue suficiente. No porque borrara nada, porque demostraba que algo había cambiado. Lo que pasó con Armando y con su matrimonio con Daniela es una historia que no me pertenece contar en detalle. Solo voy a decir que el periodo del proceso legal puso muchas cosas bajo la luz, y que no todas las luces eran amables, y que lo que Daniela descubrió sobre Armando en ese proceso le hizo entender algunas cosas que yo podría haber dicho hacía mucho tiempo, pero que me había parecido que no era mi lugar decir. La señora Carmen y Mauricio usaron la compensación del acuerdo para hacer cosas que tenían pendientes. La señora Carmen hizo reformas en su casa. Mauricio abrió una sociedad de consultoría de ingeniería con un colega suyo que llevaba años queriendo asociarse con él, pero para quien el capital inicial había sido siempre el obstáculo. Y en un gesto que no le pedí pero que no olvidaré, la señora Carmen me regaló la caja de cartón con los documentos de don Efraín, los originales, con sus carpetas y sus separadores. Me dijo que esos papeles habían encontrado a la persona que sabía qué hacer con ellos. Los tengo en la bodega de la casa de García Ginerés, junto a mi propia caja de zapatos de la infancia que traje de Puebla en mi segundo viaje allá, cuando fui a recoger algunas cosas que había dejado en casa de un amigo para que las guardara el día que me fui. La caja de don Efraín y mi caja de zapatos están en el mismo estante. Me parece justo.
Quiero hablar ahora de lo que esta experiencia me dejó, que va más allá de lo que ocurrió en esa sala de juntas y en ese juzgado. Porque hay cosas que aprendí que no son de mi historia en particular. Son patrones y son herramientas y son verdades que vale la pena nombrar en voz alta, porque el oyente las puede llevar consigo. Lo primero que aprendí, o más exactamente, lo primero que confirmé porque mi abuelo ya me lo había enseñado, es que los documentos son la diferencia entre la memoria conveniente y la verdad demostrable. En esta historia, hubo una cesión de derechos que se afirmó en un instrumento notarial sin presentar el documento de cesión. Eso fue posible porque no había nadie del otro lado que verificara, que preguntara, que exigiera el soporte. La señora Carmen no tenía los recursos para hacerlo. Yo no sabía que debía hacerlo. Y mis padres, sea por negligencia o por cálculo, aprovecharon ese vacío. El patrón psicológico que operó en mi familia durante años tiene un nombre en la psicología familiar documentada. Se llama favoritismo selectivo y su consecuencia más común en el hijo o la hija menos favorecida es la invisibilidad dentro de la estructura familiar. No el maltrato explícito, la invisibilidad. Que lo que haces se da por sentado, que tus logros no merecen el mismo espacio que los de la otra persona, que tu presencia funciona pero no brilla, y que en la lógica de esa familia eso no tiene el mismo valor. Este patrón está documentado en la investigación sobre dinámicas familiares y sus efectos son reales, aunque nadie los nombre en voz alta dentro de la familia. Reconocerlo no es para cultivar el rencor, es para dejar de buscar el reconocimiento en el lugar donde no te lo van a dar y dirigir esa energía hacia donde sí tiene sentido ponerla. Lo segundo que aprendí tiene que ver con el comportamiento de quien comete una injusticia y después es confrontado. Hay una secuencia que la psicología describe y que yo vi desplegarse frente a mí en esa cafetería con mucha claridad. Primero, la negación. Los documentos existen. Todo fue legal. Fue un proceso correcto. Después, cuando la negación no funciona, el ataque. Que si los tribunales son el lugar correcto. Que si esto va a ser muy costoso para todos. Y después, cuando tampoco funciona el ataque. Algo que se parece al arrepentimiento, pero que en realidad es el reconocimiento de que se perdió algo que no se puede recuperar. Ese momento no es reconciliación, es claridad. Y la claridad, por dolorosa que sea, es mejor que la ambigüedad. Lo tercero tiene que ver con los recursos que existen y que mucha gente no conoce. Cuando la señora Carmen me contó su historia y me dijo que no había podido hacer nada porque no tenía abogado y no sabía a qué puerta llamar, pensé en cuántas personas hay en México en esa misma situación, con un documento válido que los ampara, pero sin saber cómo usarlo. La Defensoría de Oficio existe en todos los estados de la República y ofrece asesoría jurídica gratuita o de bajo costo para personas que no pueden pagar un abogado particular. El Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, tiene programas de asesoría jurídica para mujeres en situaciones de conflicto familiar. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, tiene un directorio público de abogados especializados por área, incluyendo derecho sucesorio y familiar. Y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio es de acceso abierto. Cualquier persona puede solicitar un certificado de gravámenes sobre un inmueble para verificar su estado registral. Eso no requiere abogado. Requiere saber que existe y que se puede pedir. Si hay algo en tu historia que se parece a lo que te he contado, si hay un documento que firmaron sin leer bien, si hay un acuerdo que se hizo de palabra cuando debió haberse hecho por escrito, si hay una sociedad o una herencia o un bien que debía distribuirse de cierta manera y no se distribuyó, lo primero es buscar los documentos que existen. Lo que está firmado y fechado y notariado tiene un peso que ninguna versión verbal puede igualar. Y si no tienes los documentos, el registro público puede decirte al menos qué existe registrado sobre un bien inmueble. Ese es el primer paso. El segundo paso es hablar con alguien que conozca la ley, no para crear un conflicto, para entender qué tienes y qué puedes hacer con ello. Un abogado de la Defensoría de Oficio puede darte esa orientación sin costo,
y esa orientación puede ser la diferencia entre actuar con base en información real o paralizarte por no saber qué hacer. El tercer paso, que es quizás el más difícil, es decidir qué quieres. No qué tiene sentido en términos legales. ¿Qué quieres tú en términos de tu vida y de tus relaciones y de lo que te permite dormir tranquila? Porque hay situaciones en las que la vía legal es la correcta y hay situaciones en las que una conversación directa, bien preparada y bien documentada produce resultados más rápidos y menos costosos en todos los sentidos. La decisión es tuya, pero tiene que ser una decisión informada. Antes del cierre quiero hacer una pausa y pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si te quedaste conmigo en toda esta historia, escríbeme en los comentarios la palabra que va a quedar entre nosotros, que es la palabra carpeta. Solo las personas que estuvieron conmigo de principio a fin van a entender por qué esa palabra importa en esta historia. Escríbela en los comentarios. Cuéntame también desde dónde estás. ¿Qué hora es donde estás? Si estás viendo esto solo, o sola, o acompañada, me interesa saberlo. Y por favor suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día, y no quiero que te pierdas ninguna. Hoy me siento en la hamaca del jardín de nuestra casa, en García Ginerés. Es una mañana de sábado. Mauricio está en la mesa de trabajo con su libreta de pasta dura, anotando algo que no quiere olvidar, como siempre. En la cocina hay café hecho. Las macetas de hierbas aromáticas en el borde del jardín huelen a hierbabuena y a tomillo. Y en la bodega, en un estante de madera que Mauricio instaló el año que llegamos aquí, están 2 cajas. Una de cartón marrón con una etiqueta que dice Efraín. Documentos. Y una de zapatos de esas de cartón delgado, con la tapa un poco combada de los años, que tiene dentro un diploma de tercer lugar estatal de matemáticas de una preparatoria de Puebla, la tarjeta que alguien me dio el día de mi cumpleaños diciéndome que quería que siguiéramos creciendo juntos, y una fotocopia en color de la fotografía en blanco y negro que encontré entre los regalos de la noche de Jacques Copoil. La fotocopia porque el original está en el expediente del proceso legal, donde debe estar, con fecha y con nombre. Así es como terminan las historias cuando se llevan bien, no con una gran escena, no con un discurso, con papeles en su lugar, con personas que encontraron lo que les correspondía, y con una mujer sentada en una hamaca un sábado por la mañana que sabe exactamente dónde tiene cada cosa. Hay una frase que mi abuelo me dijo una sola vez, pero que se quedó conmigo para siempre. Me dijo que la dignidad no necesita que nadie la nombre para ser real, que la dignidad es lo que queda cuando se ha ido todo lo demás, y que la manera de cuidarla no es defendiéndola a gritos, sino construyendo, en silencio y con paciencia, la evidencia de que siempre estuvo ahí. Él tenía razón, siempre. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que me diste algo muy grande hoy. El regalo de ser escuchada. Escríbeme esa palabra en los comentarios, carpeta, para que yo sepa que llegaste al final de esta historia. Dime desde qué ciudad estás viendo esto. ¿Qué hora es allá? Comparte esta historia con alguien que la necesite, con alguien que esté en medio de algo difícil y que necesite saber que la preparación silenciosa es más fuerte que la traición ruidosa, que no hace falta gritar para ser escuchada, que los documentos bien guardados y fechados son los testigos más confiables que existen. Dale like si esta historia te dejó algo. Suscríbete para no perderte la de mañana. Y cuídense mucho por allá, donde sea que estén. Con todo el corazón. Renata.